Hoy entrevistamos a Virginia Carcedo, la secretaria general de Fundación 11, una mujer con un empuje increíble que va a responder a todas nuestras preguntas y además va a aportar muchísimos datos de cómo están trabajando el talento, la transformación digital, pero sobre todo, cómo trabajan para conseguir que nuestra sociedad sea más inclusiva. Acompáñame a conocerla. Eres la secretaria general de la Fundación 11, pero también eres la directora de Transformación, Excelencia e Inclusión, ¿no?, de la propia Fundación. Y estamos hablando de unas responsabilidades de una empresa que tiene una cifra que a mí personalmente me fascina, ¿no?, como empresario que soy, y es la de los 71.000 empleos que tenéis censados, que sois vosotros responsables. Eso os hace que en España seáis el cuarto mayor empleador no público, pero indiscutiblemente, posiblemente a nivel mundial, seáis el primero por el volumen de personas a las que ayudáis en el entorno de la discapacidad y demás, ¿no? Nosotros pensamos que la inclusión, que es ir más allá de la inserción, que es una labor en la que implicamos a la persona y a la sociedad, es una labor de todos, ¿no? Es una cuestión de justicia, ¿no?, y de derechos humanos, ¿no? Y por lo tanto creemos que, primero, no es una moda, porque los derechos humanos son inherentes a la persona, ¿no? Como juristas que somos, lo sabemos, los derechos humanos son de la persona y son inmutables, esté donde esté, y por lo tanto las personas con discapacidad tienen una serie de derechos fundamentales que vienen avalados por la Convención de Derechos Humanos de la ONU de personas con discapacidad, y entonces pensamos que esos derechos lo primero que hay que es darlos a conocer, ¿no? En muchas ocasiones no es que las personas no quieran o el resto de la sociedad no quiera, es que a veces no se conoce, ¿no? Y lo que no se conoce a veces no se protege o no se ejecuta todo lo que se debería. Por lo tanto, no son una moda porque son inherentes a la persona, y no son una moda porque para nosotros la inclusión es sinónimo de sociedad. Una sociedad que no tiene en cuenta al 10% de su ciudadanía y no tiene en cuenta a la diversidad de personas que están en su seno, yo creo que es una sociedad que no va a avanzar. Ha habido una evolución en el tiempo importante en el que de la revolución o de la rebelión de poner sobre la mesa nuestras capacidades hemos pasado a explicarlas, a involucrar a los stakeholders, a los grupos de interés, involucrar al resto de la sociedad, a las empresas, a los medios de comunicación, a las administraciones, y sobre todo somos más partidarios de dar ideas, ¿no? Es decir, poner sobre la mesa problemas, pero dar soluciones, ¿no? Porque al final dar un problema, un reto, y no dar una solución al final es complicado, ¿no? Y por lo tanto nosotros siempre somos garantes de lo que decimos, que nada para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Normalmente las personas a nivel individual, cuando estamos en modo solitario, somos más bien rebeldes o más valientes, ¿no? Sin embargo, cuando nos convertimos en una organización, llámalo una empresa, sí, se nos puede tildar de, vamos a decir, conservadores, pero en el fondo muchas veces de cobardes, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar esto? Creo que lo importante aquí es poder sobrepasar el famoso efecto halo, ¿no? Que es que siempre contratas o tienes en cuenta al que es más parecido a ti, ¿no? Claro. Yo creo que las empresas realmente no son cobardes. Al final una entidad, una empresa tiene una inercia, ¿no? Y tiene un conocimiento y tiene una forma de trabajar y una cultura que son los que impregnan su ADN, y muchas veces en esa inercia es muy difícil cambiarla, ¿no? Ya decía Peter Drucker que la cultura se merienda la estrategia. Entonces, en muchas ocasiones las empresas no conocen, por ejemplo, qué es la accesibilidad, y por lo tanto cuando no conoces algo tienes miedo quizá de no hacerlo todo lo correctamente que deberíamos, ¿no? O que se debería. Entonces yo creo que primero las empresas cada vez más involucran a sus trabajadores y trabajadoras en la generación de sus estrategias y de sus proyectos sistémicos, y por lo tanto, si dentro de esos trabajadores y trabajadoras y personas con discapacidad ya de por sí habrá estrategias diversas y más rentables y sostenibles. Y por otra parte, yo creo que es muy importante también trabajar con entidades que conozcan la forma de trabajar o que sean capaces de que los proyectos que se acometan sean exitosos, ¿no? Fundación 11, Inserta Empleo, que es su entidad experta en derechos en inserción, trabajamos en eso, generemos puentes de inclusión que permitan que haya un diálogo, ¿no? y unos indicadores y unos ratios de inserción y de formación de las personas con discapacidad en las empresas. Sobre todo que ahora hay muchas personas con discapacidad formadas y que las empresas lo que necesitan es talento diverso para poder ser competitivas. ¿Algún icono? ¿Alguien que para ti haya supuesto una referencia, algo que te ha ayudado en el día a día o que te ha permitido hacer cosas solo por
tenerlo como tal? El diablo está en los detalles, y lo que quiero decir es que el mundo no se cambia con grandes actos, sino con pequeños actos del día a día, ¿no? Igual con esta entrevista pues alguien escucha y dice, voy a dar una oportunidad a una persona con discapacidad que me he cruzado en la escalera y que es mi vecino, ¿no? Pero bueno, por citar un icono, en mi opinión, por aunar en este icono varias de las cosas que yo hago, yo estaba pensando en Ruth Bader Ginsburg, ¿no? Que es la jueza americana que murió hace poco, ¿no? Que fue un icono y que todavía es un icono de lucha y de defender los derechos en el Tribunal Supremo Americano, ¿no? Tuvo que luchar contra muchas barreras, muchos prejuicios, era una persona, yo creo, referente y yo creo que al final se trata, y lo vemos mucho nosotros, de generar ejemplos, ¿no? Muchas veces se habla de por qué las niñas no estudian carreras STEM y realmente, o por qué personas con discapacidad no hacen determinadas cosas. Y vemos que en los libros de texto, en los anuncios, en la forma de gestionar determinadas cosas, no hay ejemplos, no hay iconos que sirvan y que le digan a la persona, si lo intentas puedes, ¿no? Y que haya un ejemplo que le diga, si esta persona pudo, tú también puedes. Entonces, eso no hay. Entonces es muy importante generar iconos como Ruth, como Ruth Bader Ginsburg, pero también iconos del día a día, porque al final decimos, vale, esta persona lo ha hecho, pero es que es una persona una entre un millón, ¿no? Claro. Y realmente las personas con discapacidad, hay muchas en muchos sitios que están haciendo cosas muy complejas y que les ha costado mucho y que yo creo que pueden ser un icono no solo para las personas con discapacidad, sino para toda la sociedad, ¿no? Hay que hacer una gran distinción que los juristas siempre vemos mucho, ¿no? Que es la autoritas y la potestas, ¿no? Al final, sí, los líderes actuales tienen que tener un liderazgo quizá no tan formal, sino informal, es decir, que sean líderes que se hagan respetar, no porque lo diga una firma de un correo, lo diga una tarjeta o lo diga un QR, ¿no? Sino porque son personas que no tienen que saber de todo, porque ahora con las tecnologías es que no hace falta, porque lo puedes mirar todo en el ChatGPT, por ejemplo. Claro. No hace falta saber eso, sino saberte rodear de personas que puedan saberlo, sobre todo saberte rodear de personas que tengan algo que aportar y saber dirigir a esas personas. Yo creo que los líderes actuales ahora son más como dirigir una orquesta, ¿no? En la que hay que darle el espacio al primer violín, pero también al que toca el triángulo, ¿no? Y es importante primero que los líderes actuales, ellos mismos, tengan dentro de su ADN la diversidad, ¿no? Que sean líderes curiosos y curiosas, que no se cansen de aprender y de compartir, ¿no? Que seamos capaces de salir de nuestra oficina, no todo el tiempo pisando la moqueta, hay que salir a la calle y coger el autobús, y también ver cuando una persona con discapacidad se sube en un autobús y no funciona la rampa y qué tiene que hacer, ¿no? Y luego tienen que ser líderes también que manejen la tecnología. La tecnología es un elemento primordial y trascendental a la hora de gestionar, pero la pandemia nos ha enseñado que o metemos dentro de nuestras habilidades el humanismo tecnológico y metemos dentro de nuestras habilidades la inclusión, de gestionar de distinta manera al que es distinto, pero siempre dándole la igualdad que se merece cada uno o cada una, y si no seremos unos líderes huecos, porque al final no nos haremos respetar, y si no hay ese respeto el talento huye, ¿no?